La Biblia es el libro más importante de la humanidad, no solo por su relevancia histórica, veracidad y asertividad arqueológica, sino por su influencia cultural y espiritual a millones de personas a lo largo de toda la historia. Fue escrita dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural específico. Al leerla, se encuentra en un orden canónico, pero aquí les contaré esa historia en orden cronológico. Así, ubicamos estos hechos dentro del calendario que hoy en día conocemos junto con otros sucesos de la humanidad. La historia comienza en Génesis con el inicio de la humanidad. Dios, quien es eterno, era mucho antes de que el universo existiera, y fue Él quien dio orden al caos, diferenció las aguas de la tierra, el día de la noche, y quien creó toda planta, animal y ser vivo que habita nuestro planeta. Dios creó todo de la nada, pero con un propósito en mente. Quería una relación personal con el ser humano, a quien creó según su imagen y a su semejanza. Dios caminaba con Adán todos los días, pero el hombre traicionó el amor de Dios y prefirió confiar en su propio juicio para saber lo que es bueno y malo. Los estudiosos de la Biblia y arqueólogos han fechado este suceso alrededor del año 4000 a.C. Después de esto, los humanos deambulaban por toda la tierra, eran nómadas en la época del Neolítico, vivían en grupos de familias y se habían organizado para cazar o seguir grupos de animales. Por generaciones siguen andando como nómadas, que no se asientan en un único territorio, pero sí suelen frecuentar los mismos lugares. La Biblia dice que el mal aumentó de tal manera que Dios decidió limpiar la tierra, por lo que envió un diluvio, pero trazó un plan de redención, por lo que ordenó a Noé que construyera un arca para poder llevar una muestra de todos los animales del mundo y salvarlos de ahogarse. Ellos estuvieron dentro del arca por 40 días mientras llovió y 150 días más mientras se secaba el agua que cubrió los montes de la tierra, hasta que Dios les permitió salir en la cima del monte Ararat, en lo que hoy en día es el norte de Irak. Todo esto sucedió alrededor del año 2400 a.C. Al bajar del arca, Noé hizo un altar y ofreció sacrificio a Dios. Ese día, Dios prometió que no destruiría de nuevo al mundo con un diluvio e instituyó la ley de la siembra y de la cosecha. Los hijos de Noé y sus nietos se multiplicaron como Dios les ordenó, y de nuevo se comenzaron a organizar por grupos y a formar civilizaciones, pueblos que también se alejaron de Dios y empezaron a adorar a las fuerzas de la naturaleza. Dieron nombres a sus dioses y crearon templos en medio de sus ciudades, a los que llamamos estados religiosos arcaicos. Gobernados por quien fuera su líder religioso, cada ciudad tenía su propio dios y su cultura nacía y moría con esa ciudad. Una vez era absorbida o conquistada por otra ciudad-estado, las creencias y costumbres morían o se mezclaban con las nuevas. Una de estas ciudades-estado fue Sumer o Sinar, donde los hombres construirían una enorme torre para hacerse famosos en la tierra, la misma torre donde fueron confundidos y donde nacieron todos los distintos lenguajes, la Torre de Babel. Los estados religiosos se fortalecieron hasta convertirse en los primeros imperios aproximadamente en el año 2700 a.C. La riqueza de los estados permitía proteger a sus habitantes, lo que produjo una explosión demográfica y también un avance intelectual en el arte, la arquitectura, la ciencia, el comercio y las leyes. El primero de ellos parece haber sido el egipcio y uno de los más famosos, Mesopotamia, donde se asentaron los sumerios y de donde proviene Abraham, a quien situaremos en el año 2000 a.C. Él venía de Ur, que era la ciudad más importante de este imperio. Muy rica, fértil, era el centro político y cultural de Mesopotamia. De allí que Dios dijera a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Él debía abandonar este gran imperio junto con las creencias y los dioses de sus padres, confiando únicamente en Dios y en que él podía darle mucho más que las riquezas de los imperios, darle heredad y herederos. Y Dios cumplió su promesa. Lo hizo padre a los 100 años. Con su esposa estéril, Sara, tuvieron un hijo, Isaac, el segundo de los patriarcas. Isaac tuvo a Jacob, a quien Dios llamaría Israel, y de quien nacerían las 12 tribus. Antes de morir, llevó a toda su familia a Egipto para salvarlos del hambre que azotaba a toda la tierra. Dios los protegió al hacer visir de Egipto a José, el hijo menor de Jacob, y quien los recibió allí. Con el paso de los años, los grandes imperios declinaron y su poder se transformó en uno más laxo que permitió a las pequeñas poblaciones ser más independientes mientras aún existiera un acatamiento fingido. El siguiente capítulo en la historia es conocido como la época de Amarna, que es el nombre de la capital egipcia, bajo el gobierno del faraón Akenatón. Pasaron 430 años antes de que Dios levantara a Moisés y liberara a Israel de la esclavitud de Egipto. Después caminaron por el desierto durante 40 años. El éxodo se fecha hacia el 1400 a.C. Al morir Moisés, Dios llama a Josué,
quien guía a los israelitas en medio de la conquista de los territorios que ocupaban los pueblos cananeos. Una vez establecidos en la tierra prometida, la lucha sería para mantenerse en la ley de Dios y no dejarse contaminar por las costumbres de los cananeos, labor que los llevó por un ciclo de pecado donde venía juicio. Ellos suplicaban por perdón y luego volvían a pecar adorando a otros dioses, ya que Dios levantaba un juez para llamar a su pueblo al arrepentimiento y liberarlos de sus enemigos. Algunos de los más conocidos son Débora, Gedeón y Sansón. El último de los jueces y también sacerdote fue Samuel, quien ungió y coronó a los dos primeros reyes de Israel. La época de los estados multinacionales inició aproximadamente en el 1200 a.C., cuando reinos más grandes que los de la época de Amarna empezaron a emerger y a conquistar sin importar la raza, la lengua ni la religión. Entre ellos están los reinos de Asiria, Persia y las primeras ciudades griegas sobre la costa de Turquía. En Israel iniciaba la monarquía por petición del pueblo. Coronación de un rey, desestimaron el gobierno de Dios, atrayendo sobre sí mismos mucho dolor, guerras y muerte, pues vivirían bajo la voluntad de un hombre y en la mayoría de los casos no seguirían la voz de Dios. El primero de ellos fue Saúl, después David, un hombre con corazón perfecto que buscaba agradar a Dios antes que a los hombres. Lo sucedió Salomón, su hijo, quien dirigió al pueblo en la temporada más próspera de la historia, así como la más pacífica, ya que en lugar de guerras, Salomón hacía tratos con sus vecinos a cambio de tributo. En ocasiones, los tratos se sellaban con un matrimonio real. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, quienes lo llevaron a adorar otros dioses. Ello trajo la división del reino en el año 931 a.C. De las 12 tribus, 10 siguen a Jeroboam, jefe militar que instaura el reino de Israel del norte, con Samaria como capital. Las dos restantes se quedan con Roboam, hijo de Salomón, y Jerusalén como capital. Desde aquí, la historia se cuenta en paralelo y por momentos los reinos son enemigos. Los reyes del norte fueron Asiria asolaba a Israel desde los tiempos de Manahem, quien pagó tributo y así evitó la guerra. Asiria finalmente conquista a Israel cuando Peca intenta atacar a Judá y Acaz de Judá pide ayuda al rey asirio, quien derrota al reino del norte y se lleva en cautiverio una gran cantidad de ellos. Él le da el trono a Oseas. Oseas conspira contra los asirios y así pierde el dominio del reino del norte luego de 3 años de sitio en el 722 a.C. Los israelitas del norte son llevados en cautiverio a Siria. Mientras tanto, en Judá, los reyes fueron A diferencia del reino del norte, Judá tenía la promesa de regresar a su país cuando se levantara Ciro de Persia, lo que sucedió en el 539 a.C. Ese mismo año, Ciro decretó que los judíos podían regresar a sus tierras y les devolvió los utensilios del templo que Nabucodonosor había robado. Así fue como miles de judíos regresaron a su país y con optimismo empezaron a reconstruir. Al regresar del cautiverio, los judíos son un pueblo renovado que afianza su fe en Dios, un pueblo celoso que debió construir escuelas y sinagogas en Babilonia para poder aprender sus leyes y costumbres y así mantener su identidad en medio del cautiverio. Regresan como un país que confía únicamente en Dios y que no busca más alianzas con otros pueblos para defenderse. Aunque están bajo el imperio persa, buscan agradar únicamente a Dios y obedecen a sus sacerdotes como gobernadores. Muchos se quedaron en la diáspora, como Esther, quien se convertiría en reina del imperio en el año 484 a.C. El imperio persa se extendió desde India hasta Egipto
y gobernó su amplio territorio a través de reyes que dirigían cada pueblo según su lengua y costumbre. Después de la restauración de Judá, hay un periodo de silencio de Dios de 400 años, tiempo durante el cual no se levantaron profetas, y con ese silencio termina el Antiguo Testamento y da paso a la segunda parte de los textos bíblicos.